Muy buenas noches con todos. Bueno, en honor al tiempo, creo que es muy, y en respeto a ustedes, creo que es oportuno que empezamos esta charla. Em, Me parece que no está conectado Miguel Ángel, pero en primer lugar sí es muy oportuno saber reconocer esa labor desinteresada que él ha tenido a través del grupo del WhatsApp, creando toda esta comunidad que ha crecido muchísimo y se ha expandido a través de varios países de Latinoamérica, inclusive hay miembros de España dentro de las personas que conforman el grupo. Me parece que ya se está grabando, entonces voy a empezar de una vez. Voy a compartir el escritorio para empezar con la presentación. Ya listo, entonces, primero hablarles un poquito sobre mí. Permítanme presentarme. Me llamo Eduardo Hernández, soy del Ecuador, soy ingeniero de mantenimiento. Mi ingeniería es en mantenimiento. Estudié en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en donde también saqué una maestría en gestión del mantenimiento industrial. También tengo una maestría en ingeniería matemática y computación. Actualmente me encuentro estudiando un doctorado en ingeniería industrial. Trabajé muchos años en industria como jefe de taller mecánico, posteriormente como subdirector de mantenimiento en otra empresa. Soy docente de posgrado de maestrías de mantenimiento industrial de dos universidades, de la UDA y también de la SPOCH. Eh, en la actualidad soy docente de la Facultad de Mecánica en asignaturas relacionadas con el mantenimiento industrial. Fundé en SPOCH un grupo de investigación conocido como Ciencia del Mantenimiento. Soy autor de varios artículos científicos indexados en varios repositorios, desde LatinDex hasta Scopus y la Web of Science. En la actualidad soy autor de 3 libros. El último que recientemente se publicó es de Administración del Mantenimiento Industrial, Estrategias para la Excelencia en la Gestión de Activos Físicos. Y hace un año, un poco más de un año, publiqué 2 libros. La una que trata sobre la estadística, o más bien está titulada como Estadística Descriptiva para el Mantenimiento Industrial con Python, y la otra Python aplicado para el mantenimiento industrial. Y bueno, aquí en el Ecuador soy consultor empresarial en temas relacionados con el mantenimiento. Entonces, el tema que les he preparado para hoy es sobre los errores matemáticos y de interpretación de los KPIs relativos a la fiabilidad. Y vamos a empezar. Si tienen alguna pregunta, por favor, me interrumpen y me la hacen, ¿no? Entonces, en primer lugar, les puse una diapositiva en donde podemos ver el cálculo del tiempo entre fallas, con un gráfico muy conocido para todos nosotros, en donde se basa en un plano cartesiano, en donde en el eje de las abscisas, el eje horizontal es el tiempo. Entonces, a partir del tiempo nosotros vamos a ver cómo una máquina está funcionando, cuando de repente pierde su función, ¿no? Y se encuentra parada la máquina por un tiempo determinado. Luego de que se repara, la máquina nuevamente recupera su función y está funcionando por un tiempo determinado. Y así sucesivamente. Este gráfico es bastante común, difundido ampliamente por diversos medios formales e informales. Entonces, el tiempo durante el cual la máquina está funcionando se le conoce como tiempo entre fallas. Y el tiempo en que la máquina se está reparando, obviamente aquí se involucran varios otros factores más, como tiempos administrativos y tiempos logísticos, ¿no? Considerados como retrasos, tiempos de retrasos administrativos y tiempos de retrasos logísticos. Y el tiempo neto de reparación, que varias personas también lo subdividen en tiempo de diagnóstico y el tiempo neto de reparación. Entonces, aquí simplemente está como TTR, aunque nosotros sabemos que es un poquito más complejo el registro de este tiempo. Ya, entonces, eh, de estos tiempos, nosotros normalmente calculamos, y creo que son los indicadores más difundidos. Hay varios, pero estos están dentro de los más conocidos. El tiempo medio entre fallas y el tiempo medio para reparar, ¿no? El tiempo medio entre fallas
de acuerdo a una norma. Nosotros en el Ecuador utilizamos esta norma, la 13.306, que es una norma europea. Está adoptada, ¿no? Nosotros la tenemos adoptada dentro de las normas INEN, del Instituto Nacional de Normalización del Ecuador, desde el 2010. Entonces, esta en particular, la 13.306, es de terminología del mantenimiento, ¿no? La versión actual es la del 2017, la vigente. Entonces, esta norma nos dice que dentro de la definición de que el tiempo medio entre fallas es una media de los tiempos entre fallas. Ya vamos a ver qué significa eso con un ejemplo, ¿no? Pero aquí la palabra clave es media, ¿no? Y por aquí se suele cometer uno de los principales errores en el cálculo de este indicador, el tiempo medio entre fallas. Para el siguiente, yo no he visto que se cometen errores porque se calcula bastante bien en realidad, ¿no? Entonces, en esta charla vamos a ver este error de cómo se, se calcula este tiempo medio entre fallas y cómo se lo interpreta y cómo eso afecta a la fiabilidad y la información que entrega este tiempo, cómo debemos de interpretarlo. Ya, entonces, ¿cuál es la ecuación que ampliamente se ha difundido? Es la de acá, ¿no? Que el tiempo medio entre fallas es igual al tiempo total de operación dividido por el número de fallas. Entonces, si el tiempo total de operación es un tiempo que no está relacionado con el número de fallas, este tiempo no es una media, porque de acuerdo a la definición y de acuerdo al sentido matemático de este indicador, nosotros tenemos que sacar aquí una media aritmética, de esa media aritmética que nosotros aprendemos desde la escuela, ¿no? Donde tenemos, si tenemos 5 datos, sumamos los 5 datos y tenemos que dividir para 5, por ejemplo, ¿no? Entonces, dado a que esta ecuación de aquí se ha popularizado en varios medios, como les decía, medios oficiales y medios informales, o sea, tenemos en libros, tenemos en artículos científicos, yo he encontrado esto en artículos científicos, estas ecuaciones de cálculo, en, y también en los informales, redes sociales, en LinkedIn, por ejemplo, todos los días creo que sale una publicación con esta ecuación tal cual. Ha hecho de que se ha popularizado esta forma de cálculo a un nivel en que la gente ya ni siquiera lo piensa, solamente lo aplica y no lo cuestiona, ¿no? Inclusive yo veía que dentro del grupo mismo, este indicador, tal cual como está esta ecuación, es decir, el tiempo medio entre fallas del tiempo total de operación dividido por el número de fallas, tal cual como está aquí, se lo enseña en las certificaciones como el CRMP, ¿no? Que se está difundiendo muchísimo en la actualidad, esta certificación de la Sociedad de Profesionales de Fiabilidad de Estados Unidos. Ya, entonces, eh, les, les quise indicar este diagrama que es mucho más completo. A mí me gusta mucho cómo tiene tanto detalle y utiliza términos de inglés, términos de las que originalmente fueron utilizados en las matemáticas de la fiabilidad, ¿no? Y está recogido en este libro de Mantenimiento, Planeación, Ejecución y Control de Alberto Mora, a quien también con mucha gratitud vi que forma parte dentro del grupo de fiabilidad de Reliability creado por Miguel Ángel, ¿no? El autor de este libro, Alberto Mora. Entonces, él nos indica de que el tiempo en el cual la máquina está dañada, está formada por estos tiempos de retardo administrativos que les decía, ¿no? El Administrative Delay Time y los tiempos de retardos logísticos, Logistic Delay Time, ¿no? Y que, bueno, aquí le suma el TTR, que es el tiempo durante el cual nosotros reparamos una máquina. Y la sumatoria de todos estos forman el downtime. La norma 13.306, de las que le dice referencia al inicio, al downtime lo traduce literalmente como tiempo de indisponibilidad. Y es otro error que nosotros hemos detectado, ¿no? Que al downtime yo he escuchado a algunas personas a partir de la pandemia. Bueno, todos vivimos la pandemia en el mundo entero y hemos visto cómo han, han ocurrido muchos lamentables fallecimientos, pero también la pandemia nos trajo cosas buenas y una de esas cosas buenas fue la popularización de los webinarios, por ejemplo, ¿no? Que empezó a difundir.
mucha información y bueno, a darse a conocer mucha gente, a generar ese giro del negocio a través también de las capacitaciones y del asesoramiento, ¿no? Entonces, en estos webinars yo he escuchado que al downtime le llaman los tiempos de abajo. Entonces, como les indico, de acuerdo a la norma 13.306, la traducción correcta del downtime no es una traducción literal. La traducción correcta es tiempos de indisponibilidad. ¿Ya? Y por otro lado tenemos los uptime, que es el tiempo operativo. Es el tiempo operativo durante el cual la máquina está funcionando o está cumpliendo con su función, ¿no? Desde que es reparada hasta que ocurre la siguiente falla, ¿no? Y a este tiempo, bueno, para máquinas reparables, obviamente, ¿no? El tiempo entre fallas para máquinas reparables. Y a este tiempo en inglés se le conoce como el uptime. Y asimismo en estos webinarios yo he escuchado a gente que al uptime le conocen como los tiempos de arriba. Pero la norma 13.306 le traduce la traducción oficial para la Unión Europea, ¿no? Y dentro de ellos los que hacen la traducción son los españoles. La traducción es de tiempo de disponibilidad, ¿no? Entonces, uptime se traduce como tiempo de disponibilidad. Ya, sigamos. Si tienen alguna pregunta, me la hacen nomás, ¿no? Estoy tratando de recoger todas esas observaciones que yo he visto en mi trayectoria sobre la utilización formal y la utilización informal de los términos y de los cálculos también de estos indicadores. Ya, bueno, ya empezamos a hacer cálculos para poner en práctica lo que les indicaba, ¿no? Y hay un asunto muy particular. Cuando nosotros simplificamos el cálculo, se utilizan este tipo de gráficos y yo creo que por ahí empiezan los errores. Inclusive aquí también se pueden evidenciar errores. Aquí nosotros tenemos representado la ocurrencia de tres fallas en el tiempo, ¿no? Como indicábamos, en el eje horizontal es del eje del tiempo. Y nosotros en este gráfico podemos ver cómo a medida que la máquina está operando y a medida que transcurre el tiempo, la máquina va a fallar o va a presentar una falla, ¿no? Y va a pasar un tiempo a sí mismo hasta que se termine la reparación y la máquina vuelva a funcionar nuevamente. Entonces, el primer tiempo, este 24, bueno, está en horas, ¿no? Es el número de horas que la máquina estuvo funcionando. Ya, luego la máquina pasó sin funcionar 2 horas mientras se reparaba. Luego la máquina empezó a funcionar 35 horas y así sucesivamente hasta completar, en este ejemplo, 120 horas. Fíjense en cómo al término de las 120 horas nosotros tenemos 21 horas de operación. Entonces, el asunto es simple, ¿no? Que para que nosotros podamos utilizar de manera correcta esa ecuación que dice que el tiempo medio entre fallos es igual a los tiempos operativos dividido por el número de fallas, debemos hacer coincidir dos cosas, que los tiempos operativos, pues estos OTBFs, em, coincidan con el número de fallas. O sea que el cálculo correcto sería, permítanme, les saco la calculadora. ¿Ya? Entonces, para calcular el tiempo medio entre fallas tendríamos que sumar únicamente los tres primeros tiempos, ¿no es cierto? O sea, 24 más 35 más 36. Y esto dividirle para 3 únicamente. Por ahí no estamos tomando en cuenta el cuarto tiempo operativo, lo que haría que el resultado cambie, ¿no? Porque si yo sumo todo este tiempo, incluido el 24, ya no me va a dar 31,6. ¿No? O la otra pregunta sería, ¿desde cuándo yo empiezo a tomar el tiempo? Ya, entonces normalmente, ¿qué se hace? Lo que el cálculo más difundido nos indica es que debemos sumar el 24 más el 35 más el 36 más el 21. O sea, sumar todos los tiempos operativos. Durante todo este tiempo, de las 120 horas, la máquina operó 116. Y esto dividirle para 3, le dividen para 3 porque es el número de fallas. Entonces, si yo le divido para 3, 116 dividido para 3, es el número de fallas, me da 38,6.
Y 38,6 no tiene ninguna interpretación matemática, ¿no? Que estamos haciendo una operación matemática, pero no tiene ninguna interpretación matemática. Lo que sí tiene interpretación matemática es cuando yo divido los 116, que es el tiempo durante el cual estuvo operando esta máquina, le divido para 4, porque yo tengo 4 tiempos operativos. Y el resultado me da 39 horas. ¿Qué indica este resultado de 39 horas? Este resultado de 39 horas me dice en promedio cuánto tiempo transcurre hasta que la máquina falla, ¿no? Que en este caso es 29 horas. Transcurre 29 horas en promedio hasta que la máquina falla, ¿no? Y esa es la interpretación matemática o la interpretación correcta del tiempo medio entre fallas. Ese es el tiempo medio entre fallas. Es un valor de tiempo que nos indica en promedio cuánto tiempo pasa hasta que la máquina vuelve a fallar, ¿no? Y bueno, nosotros podemos calcular por separado y se debe calcular por separado en promedio cuánto tiempo transcurre hasta que la máquina falla, o también en promedio cuánto tiempo transcurre hasta que un elemento de la máquina vuelve a fallar. O sea, podemos calcular de elemento en elemento. Inclusive lo que se recomienda es de que se calcule a nivel de modos de falla, ¿no? O sea, registrar cuándo ocurre un modo de falla y calcular cuánto tiempo transcurre hasta que ocurre nuevamente ese modo de falla en la máquina. Eso empieza a dar información verdaderamente para poder interpretar de manera correcta y poder tomar decisiones más acertadas, inclusive para poder utilizar la distribución de los datos. ¿A qué me refiero con la distribución de los datos? Aquí yo tengo 4 tiempos, el 24, el 35, el 36 y el 21. Y el promedio es del 29. Y lo que se puede ver a simple vista es que estos tiempos no son tan dispersos, ¿no? O sea, no son tan diferentes. A eso se refiere con el análisis de la dispersión o el análisis de la distribución de los datos. Eh, buscar estos tiempos, con qué distribución estadística se asemejan para poder tomar otro tipo de decisiones. Por ejemplo, si yo analizo la distribución de los datos y veo que hay demasiada dispersión, yo podría estar pensando en un tipo de problemas que hace que los elementos duren tiempos muy diferentes. Y ya les voy a indicar un ejemplo, ¿no? Que hice una publicación en LinkedIn justamente con un ejemplo. Y también podría yo calcular, utilizando la estadística, el tiempo, el tiempo en el cual yo tengo la confianza de que el elemento no va a fallar. Ese tiempo es muy importante. Que de acuerdo a los tiempos que yo estoy viendo en este momento, el tiempo más pequeño es de 21 horas. Y yo, si es que en el historial que yo tengo, cuando menos tiempo ha durado un elemento, en este caso 21 horas, eh, y veo que en ningún caso ha habido una falla que ha ocurrido en un tiempo menor a 21 horas. Entonces yo puedo decir, no, los elementos han durado por lo menos 21 horas. Pero cuando utilizo criterios de estadística, este valor baja un poquito, no es 21 horas, sino un poquito menos, ¿no? El que me va a dar cierta confianza. Normalmente se utiliza el 95% de confianza. O sea, yo debo encontrar un tiempo en el cual el elemento no va a fallar con el 95% de confianza. Eso vamos a ver un poquito más adelante. Ya, sigamos con los errores. También, obviamente, cuando nosotros hacemos el cálculo de estos indicadores, lo hacemos durante un lapso de tiempo determinado, ¿no? Por ejemplo, podemos calcular el tiempo medio entre fallas que ocurrió en enero o el tiempo medio entre fallas que ocurrieron en los primeros meses del año, o sea, hasta febrero, hasta abril, hasta medio año o durante todo un año, ¿no? Entonces, como dependiendo de la fiabilidad de una máquina, las fallas en algunos casos sí van a ocurrir todos los días, tener varios tipos de fallas todas las semanas. Pero hay ciertas fallas que no se van a producir sino hasta pasado cierto número de horas muy largas, ¿no? O sea, en otras palabras, hay elementos que van a sobrevivir más de un año, por ejemplo. Entonces,
Yo solamente con un valor de tiempo pequeño les quise representar eso, ¿no? Em, que voy a calcular el tiempo medio entre fallas a las 120 horas. Como les decía, estas podrían ser, este tiempo podría corresponder a un año, o sea, no ser 120 horas, sino más horas, ¿no? Dependiendo del número de horas diarias que trabaja una máquina. Nos podría salir unas 2000 horas, hasta 8000 horas, dependiendo de cuántas horas en el día trabaja la máquina y cuántos días de la semana trabaja la máquina. Aquí como ejemplo tenemos 120 horas. Entonces, ¿qué nos dice este gráfico? Que desde que empezó el tiempo cero que tomamos como referencia, ¿no? En el calendario, ¿desde qué tiempo vamos a considerar para el cálculo? Hasta cuando terminan las 120 horas, no ha ocurrido ninguna falla. Entonces, cuando esto ocurre, ¿cuánto vale mi indicador del tiempo medio entre fallas y cuánto vale mi indicador del tiempo medio para reparar? ¿No? Y para dar respuesta a esto, porque yo he escuchado, ¿no? Que le ponen cero, por ejemplo. Dicen, en este lapso de tiempo de 120 horas donde no ha ocurrido ninguna falla, ¿no? Vamos a ponerle como el tiempo medio operativo entre fallas. De acuerdo a la norma 13.306, como les digo, estoy utilizando esa terminología. Entonces, este tiempo medio entre fallas sería igual a los tiempos operativos dividido por el número de datos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es un tiempo? Debemos definir qué es un tiempo entre fallas. ¿Qué es un tiempo entre fallas? Entonces, para definir qué es un tiempo entre fallas, nosotros debemos considerar dos cosas. ¿Cuál es el tiempo cero y cuál es el tiempo en que ha fallado, ¿no? ¿Cuál es el tiempo en el que el elemento ha fallado? Entonces, el tiempo cero es el tiempo cero, cuando el tiempo es igual a cero, donde empezamos a contar. Este tiempo es cuando el elemento es nuevo. Por ejemplo, cuando Siles me está haciendo una pregunta. Sí, buenas noches, ingeniero. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Ingeniero Hernández, justamente ahí, justo iba a hacer la consulta y antes que lo menciones, es verdad, ¿no? Considerar bien el tiempo, bueno, acá le decimos el tiempo suspendido, ¿no? Y el tiempo real que es de reparación, ¿no? Y Ujú. esa división realmente sí muy importante para que tú tengas un valor más, digamos, eh, más razonable o más, más real, ¿no? De tu indicador, ¿no? De tu tiempo de reparación al equipo, ya sea por equipo, componente o modo de falla, ¿no? Sí, sí, realmente yo puedo calcular por máquina, por componente, por modo de falla y puedo calcular digamos, son tres indicadores diferentes porque arrojan información diferente y puedo calcularles al mismo tiempo. O sea, no se trata de escoger cuál calculo o cuál es mejor calcular. Podríamos calcular al mismo tiempo los tres y entender de que cada uno de ellos me está entregando información diferente. A nivel de máquina, cada que tiempo falla la máquina. A nivel de elemento, cada que tiempo falla el elemento. A nivel de modo de falla, cada que tiempo ocurre ese modo de falla. Ya, gracias, Lesmes, por la aclaración, por la intervención. Ya, entonces, continuando, ¿no? Yo indicaba lo primero que hay que definir es qué es un tiempo operativo entre fallas. Entonces, este tiempo operativo entre fallas es el tiempo que transcurre desde que el elemento es nuevo hasta que el elemento falla. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner solo como ejemplo 2000 horas, ¿no? ¿Qué significa esto? Que en el tiempo cero el elemento es nuevo, recién le instalamos y luego contamos cuánto tiempo transcurre hasta que el elemento falla. Por ejemplo, les iba a poner como ejemplo una banda. Si una banda se rompe y colocamos una banda nueva, ahí empieza el tiempo. Y cuando la banda se ha roto, contabilizamos ese tiempo, ¿no? Y el tiempo entre que la banda era nueva hasta que se rompió la banda, ese es el tiempo operativo entre fallas, ¿no? Ese es el tiempo operativo entre fallas. Entonces, en este ejemplo que les decía, cuando no existe ninguna falla, no existe ninguna falla, no tenemos ningún tiempo operativo. ¿Por qué? Porque posiblemente aquí el elemento era nuevo. O tiempo atrás, acá, era nuevo. Que eso también hay que estar pendiente. Mis datos, desde los datos que yo tengo, a partir de dónde yo
estoy registrando la información o a partir de dónde estoy evaluando los indicadores. Como les decía, yo puedo evaluar, por ejemplo, el tiempo medio entre fallas del mes de enero o de los primeros 3 meses o de los primeros 6 meses o de todo el año, ¿no? Y el año empieza el 1 de enero. Pero tal vez la banda le pusimos en noviembre del año anterior. Entonces, aquí, que posiblemente sea el 1 de enero, ya la banda tiene unas horas de operación, entonces el 1 de enero no va a ser el tiempo cero. El tiempo cero va a ser más acá atrás, ¿no? Y acá lo que nosotros completamos el periodo de evaluación a las 120 horas, el elemento podría estar todavía funcionando, al menos este es de ejemplo, este es el ejemplo, ¿no? En donde más adelante va a ocurrir la falla. A las 120 horas aún no ocurre la falla. Entonces, en el tiempo de análisis del 1 de enero, el elemento está usado ya, pero no está nuevo. Y luego de las 120 horas, el elemento sigue operando, todavía está en estado de operación el elemento, no ha fallado. Entonces, ¿cuál es el número de fallas? No hay número de fallas. Y cuando nosotros queremos sacar el tiempo medio operativo entre fallas, vemos que tenemos que sumar, hacer una sumatoria de los tiempos operativos entre fallas, y resulta ser que como el elemento todavía no ha fallado, este es igual a cero, ¿no? ¿Y cuántos tiempos operativos entre fallas tenemos? Ninguno. Entonces tenemos que irle para cero. Y tenemos esta división de cero para cero. Entonces, para entender un poquito qué es cero para cero, podemos utilizar los axiomas de las matemáticas, que dice que cuando multiplico un número por cero, el resultado es cero, ¿no? Por ejemplo, si multiplico el 2 por cero, el resultado es cero. Si multiplico el 10 por cero, el resultado es cero. Cualquier número que yo multiplique por cero, si multiplico el 30 por cero, el resultado es cero. Entonces, cualquier número n que multiplique por cero, el resultado va a ser cero. Y cuando yo despejo n, n es igual a 0 sobre 0. Entonces, ¿qué es 0 sobre 0? Esto se le llama una indeterminación, ¿no? Es una indeterminación. O sea, es un número real, es un número real desconocido, ¿sí? Entonces, matemáticamente nos da esa interpretación y que realmente describe lo que está ocurriendo en la realidad. Si yo no tengo datos para hacer el cálculo del tiempo medio entre fallas, no puedo calcular. Es un número, sí, es un valor, pero todavía no tengo los datos para calcular, ¿no? Entonces, si yo no tengo datos y utilizo un software, por ejemplo, yo debo programar que cuando me dé este caso de 0 sobre 0 o esta división para cero inclusive, ¿no? Me arroje un aviso que me indique que hay datos insuficientes para el cálculo o todavía no hay datos suficientes para el cálculo. Lo mismo ocurriría para calcular el TTR, ¿no? Los tiempos para reparar. Como no ha ocurrido ninguna falla, yo no sé cuánto me estoy demorando reparando. No sé cuánto me demora en la reparación, entonces este valor es cero. ¿Y cuántas fallas ha ocurrido? Cero fallas. Entonces también caemos en el 0 sobre 0, que es un valor real, es este n que le puse por acá, que es un valor real que no es conocido todavía, no tenemos los datos suficientes para poder hacer el cálculo. Entonces, y esto les digo porque yo he visto también que cuando no hay los datos suficientes, como en este caso, le ponen que es cero, ¿no? Dice, cuando no ha ocurrido ninguna falla, el tiempo medio operativo entre fallas es igual a cero y el tiempo medio para reparar también es igual a cero y eso no es verdad, no es cero, es indeterminado, todavía no hay datos suficientes para poder conocer el valor. Ya, y aquí está un ejemplo de cómo calcular partiendo de un historial, porque ¿de dónde sacamos esta información que están colocados en estos gráficos? Se saca del historial, o sea, de lo que está ocurriendo del día al día, de nuestras máquinas, de lo que está registrado, ¿no? Y aquí una aclaración sumamente importante, y eso sí es de vital importancia mencionar, de que vale la pena invertir recursos en el registro correcto de la información, y creo que esa es una de las mayores deficiencias
en, en muchas empresas de que el tiempo en el que ocurre una falla y el tiempo en el que se soluciona la falla, que son estas columnas de aquí, las que tengo en esta tabla. La primera columna es el modo de falla. Aquí les puse uno solo, ¿no? La banda rota que les hablaba al inicio. Entonces, esta fecha de inicio es la fecha en que, hora y fecha en que ocurrió la falla. Y esta fecha fin es la fecha en que la falla se solucionó. En otras palabras, la máquina volvió a operar. Estos son los datos de un ventilador radial. Entonces, la diferencia entre las dos me dice cuánto tiempo la máquina se estuvo reparando. Como les digo, considerando que estos tiempos están formados por estos retrasos logísticos, retrasos administrativos, tiempos de diagnóstico y la reparación propiamente dicha. Ya, entonces, el asunto es de que aprovechando la tecnología actual y que también cada vez existen más profesionales que dominan el tiempo, más empresas dedicadas a hacer este tipo de trabajos también o la prestación de servicios, las nuevas tecnologías como las IoTs nos ayudan muchísimo para tener datos con mayor precisión. Justamente esta información que están viendo ustedes fue descargada utilizando un sistema SCADA, ¿no? Entonces, el sistema SCADA nos permite tener una alta precisión en el registro de los datos. Con precisión, en esta fecha y hora, la máquina dejó de cumplir su función, tuvo una falla funcional, dejó de operar por la ocurrencia de una falla o de un modo de falla que es la banda rota. Y justo en este tiempo de acá, la máquina nuevamente empezó a trabajar luego de que se terminó la sustitución de la banda que se había roto, ¿no? Entonces, pero si no tenemos tecnologías que nos ayuden con estos registros, confiar en que los técnicos de mantenimiento puedan registrar los tiempos correctos es un problema, ¿no? Que siempre hay que estar recordando de que hay que intentar el registro más preciso de esta información. Entonces, sí vale la pena ser lo más precisos posibles en el registro de esta información. Ojalá tengamos la oportunidad de hacer más charlas para dedicarnos a indicadores más puntuales y cómo estos errores pueden afectar a la toma de decisiones y qué toma de decisiones se pueden realizar con estos datos, ¿no? Por ejemplo, aquí, estos tiempos para reparar dicen mucho más que números, ¿no? Yo tengo aquí calculado el promedio es de 3,4 horas. Entonces, ¿qué puedo yo decir? Que en promedio nos demoramos 3,4 horas cuando una banda se rompe de manera imprevista, ¿no? En promedio, nos estamos demorando 3,4 horas cuando una banda se rompe de manera imprevista. Entonces, lo malo es que nosotros no podemos dar este valor, este tiempo, no podemos dar a producción, por ejemplo, y entender de que en promedio la banda se va a cambiar en 3,4 horas, es peligroso, ¿no? Porque si nosotros damos de ese tiempo, sabemos de qué. ¿Qué quiere decir la media? Que a veces nos demoramos más y a veces nos demoramos menos. Y en el registro podemos ver eso, ¿no? Nos hemos demorado 4,5 horas, nos hemos demorado 5,7 horas. Y si nosotros damos este dato de 3,4, van a esperar que nosotros terminemos de cambiar la banda a las 3,4 horas. Y si justo en esa ocasión nos demoramos más, como mínimo quedamos mal o nos van a reclamar o nos van a decir, pero nos dijiste que a las 3,4 horas ya ibas a terminar y todavía no has terminado. Entonces, dar la media tampoco no es tan inteligente, al menos en ciertos casos, ¿no? En ciertos casos. Entender de que en promedio nos demoramos 3,4 horas, pero nuevamente aquí me ayuda la estadística para poder encontrar un valor dentro del cual con confianza yo sé que como mucho me voy a demorar ese tiempo. Y esos valores sí debemos arrojar. Pero como les decía, ojalá en charlas más adelante podamos tener el tiempo para dedicarnos a más profundidad a hacer estos cálculos e interpretar correctamente los datos que nosotros registramos y reportamos y anotamos y tenemos inclusive en nuestros dashboard o en las carteleras. Ya, y ahora los tiempos operativos entre fallas. En este caso, como sí podemos confiar en estos datos, el primero no podemos calcular, ¿no?
porque este historial corresponde al 2024. Entonces, aquí sí me quiero pasar a un historial a este historial de aquí, ¿no? Que es del 2025. Entonces, en este historial, em, la recolección de datos corresponde desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, o sea, de todo el año. Y vemos que la primera falla ha ocurrido el 18 de febrero, ¿no? Y obviamente no tenemos información de cuándo la banda era nueva antes del 18 de febrero. Entonces, no podemos calcular este tiempo operativo. O sea, cuánto duró la banda hasta romperse, no tenemos ese dato. Hasta el 18 de febrero no tenemos. El que podemos calcular es el siguiente, ¿no? Que está en la siguiente fila. El que está de color verde. Este sí podemos calcular, ¿no? ¿Y cómo hacemos para calcular? Una simple resta, ¿no? Aquí está hecha la resta. Restamos la fecha en que la banda falló de la fecha en donde la banda empezó a trabajar. O sea, ¿cuándo ocurrió la falla? Menos cuando instalamos la banda nueva. Que instalamos la banda nueva el 18 de febrero a las 5:32, ¿no? Este ventilador funciona a las 24 horas del día. Y cuando la banda se rompió, el 16 de junio a las 4:08, ahí se rompió. ¿No? El Excel me hace la resta, pero me calcula en días. Yo le tengo que multiplicar por 24 para que me calcule en horas, ¿no? Y este es el resultado que arrojó. Ya, en el siguiente tiempo hago lo mismo, ¿no? Hago la resta de, de cuándo la banda se rompió, en qué momento la banda se rompió, menos el instante en que la banda le terminamos de poner. O sea, la banda era nueva, ¿no? En el tiempo igual a cero, cuando la banda le acabamos de reemplazar. Y así nuevamente. Y tenemos este conjunto de tiempos, ¿no? Que representa cada que tiempo la banda se rompió. Tenemos en el año 4 tiempos. Entonces, mientras más tiempos tengamos es mejor, pero también hay que considerar algo, de que eh, estos tiempos solo son representativos para una realidad en particular. Entonces, sacamos el promedio de estos tiempos. Yo aquí saqué el promedio de acá, sacado el promedio con la función promedio aquí en el Excel. Y me sale redondeado 1100 horas. Entonces, podemos decir que en promedio la banda se rompe a las 1100 horas. Pero cuando vemos el historial, vemos de que en ocasiones la banda, fíjense en cómo de 1100 horas, la banda en uno de los casos se rompió a las 99 horas. O sea, la media por sí mismo no da mucha información. Y es peligroso trabajar solo con la media, ¿no? Porque este tiempo de 99 horas me está diciendo que algo está pasando. O sea, no es que en promedio la banda va a durar 1100 horas. O sea, no es que la banda va a durar 1100 horas o se rompe cada 1100 horas, sino solo en promedio. Hay veces en que la banda se rompe antes y hay veces que la banda dura mucho más tiempo. Como en este caso que vemos que la banda se rompe a las 99 horas. Y aunque pareciera ser una buena cantidad de horas, las 1100 horas, en realidad este dato nos debe encender las alarmas, ¿no? Existe mucha dispersión de los datos. Existe mucha dispersión de los datos y puede generar errores esta dispersión de exagerada de los datos si nosotros solamente vemos la media. Entonces, esta dispersión de los tiempos operativos entre fallas nos está indicando de que algo malo está ocurriendo y tenemos que averiguar qué está pasando. Eh, ¿A quiénes encargamos para sustituir las bandas? ¿Son diferentes personas cada vez? ¿Es la misma persona? Hay diferencia en en la experiencia que tiene las personas que cambian las bandas, ¿no? El técnico que está cambiando las bandas, hay uno que tiene mucha experiencia, pero hay otro que es nuevo y tal vez cuando cambió el nuevo, la banda se rompió enseguida. Entonces hay que capacitarle. Y en este caso en particular, la banda duraba diferentes tiempos porque no se hacía la verificación de la alineación de las poleas, ¿no? O sea,
quedaban las poleas como Dios pueda, ¿no? En algunos casos quedaban mejor alineadas que en otros, o sea, quedaban como sea, la alineación de las poleas. Entonces, seguramente cuando se rompió a las 99 horas, quedaron muy desalineadas las poleas. Y cuando duró estas 2830, que es una diferencia de tiempo enorme, las bandas quedaron correctamente alineadas por coincidencia, pero porque no hacían la verificación de la alineación de las poleas, ¿no? Entonces, si es que yo luego implemento en la sustitución de las bandas este paso que es la verificación de la alineación de las poleas, ¿qué pasa? Que estos datos que yo tenía ya no me van a servir, ya no me van a servir. Yo tengo que, a partir de que yo modifico cómo sustituyo las bandas e implemento este nuevo paso, ¿no? Que podemos considerar como una estrategia dentro del mantenimiento, que es la alineación de las poleas luego de la sustitución de las bandas. Inclusive podrían comprar equipo moderno para hacerlo, o no, hay métodos convencionales que sí dan buenos resultados para alinear las bandas, alinear las poleas, perdón, ¿no? Luego de que haga eso, tengo que empezar a coger nuevos datos que van a ser representativos de una nueva realidad, ¿no? Estos ya no me van a servir porque estos datos, em, eh, estos datos reflejan un error en el procedimiento de la sustitución de las bandas o la falta de un paso más muy importante en la sustitución de las bandas. Ya entonces sigamos, ¿no? O sea, hasta qué punto sacar una media es importante y hasta qué punto no lo es. ¿Qué información arroja y qué tanta información no se ve cuando nosotros calculamos la media? Ya, entonces, bueno, para terminar, quise ponerles un poquito sobre la interpretación de los parámetros de Weibull, porque nosotros calculamos los parámetros de Weibull o utilizamos cualquier distribución estadística justamente con estos tiempos, ¿no? Tanto con los tiempos para reparar, estos que calculamos, de los TTRs, como los OTBFs, estos tiempos de aquí. Con estos calculamos los parámetros de Weibull, ¿no? Entonces, la utilización de la distribución de Weibull en la fiabilidad viene desde muchos años atrás, más o menos desde los años 40 del siglo anterior, pero se empezó a popularizar a partir de los años 70, o sea, más o menos llevamos unos 50 años en donde todo empezó hace 50 años, ¿no? La utilización de Weibull, modelos matemáticos para hacer planes de mantenimiento, la interpretación de los indicadores empezó en esa fecha, pero estamos hablando de una fecha donde en el departamento de mantenimiento habían, digamos, deficiencias académicas, ¿no? No sé si todavía o se encontrará en las empresas donde trabajan ustedes. Yo sí me he encontrado todavía, aunque cada vez es menos. Hay muchos ingenieros ahora para escoger, pero antes no había. Entonces, en los departamentos de mantenimiento había gente que ni siquiera eran bachilleres. Ya luego, bueno, eran bachilleres. Tenía alguna formación técnica, eran técnicos, tecnólogos. En la actualidad, como les digo, ya hay muchos ingenieros. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un departamento de mantenimiento en donde no hay ingenieros, donde no hay ni bachilleres, que era la realidad de hace 50 años? ¿Cómo se les va a hacer entender y cómo se va a trabajar cómo se va a hacer interpretaciones de distribuciones de estadísticas, hablar de Weibull, hablar de fiabilidad, era difícil, era complicado, ¿no? Entonces, eh, yo he visto información actual que ha quitado los análisis de fiabilidad, fruto de cómo inició el mantenimiento en industria, ¿no? La implementación del mantenimiento en industria. Como les digo, por ejemplo, hay modelos matemáticos para hacer planes de mantenimiento desde hace 50 años, pero no han evolucionado. ¿Por qué no es parte del RSM, por ejemplo? ¿No? Que el RSM es mantenimiento centrado en fiabilidad, el Reliability Center Maintenance, y Reliability es fiabilidad. ¿Qué es esto? Es Weibull o utilizar distribuciones de estadísticas. O sea, no solo Weibull, ¿no? Cualquier distribución estadística que sea representativo de mis datos.
debería tener un protagonismo en una técnica basada en fiabilidad, como el mantenimiento centrado en fiabilidad. Y no lo tiene, y no lo tienen, no porque no exista, existe, y existe mucha información desde hace 50 años. Lo que pasa es que utilizar esto en esa época, en la época donde empezó todo, era bastante complicado, como les acabo de explicar. Ya entonces, y hay cosas que se sigue eh, revisando o analizando desde la superficie, ¿no? Y aquí vamos a ver algo que se malinterpreta. Al menos yo conozco a muchas personas que lo malinterpretan. Y es los valores de los parámetros de Weibull. ¿No? Estos parámetros son muy conocidos en el mundo del mantenimiento. Tenemos el parámetro de forma y el parámetro de escala. Asimismo, yo he visto que le llaman con diferentes letras. Entonces, no importa con qué letra le representemos, lo importante es saber cuál es cada uno de ellos. En este caso, beta para el parámetro de forma y eta para el parámetro de escala, ¿no? Eta, parámetro de forma y eta, parámetro de escala, ¿no? Y esta de aquí, a ver, acá está, acá a la izquierda está la distribución de Weibull, utilizada para calcular la probabilidad de falla, tal cual está la distribución de Weibull. No hay que confundir con la ecuación de la fiabilidad. No, esta no es la ecuación de la fiabilidad, es la distribución de Weibull, tal cual. Eh, para llegar a la ecuación de la fiabilidad, tenemos que integrar esta ecuación, ¿no? Y hacer una resta, ¿no? Uno menos la integral de esta ecuación, eso me da la fiabilidad. Ya, pero interpretemos desde el punto de vista estadístico. Esta ecuación de aquí nos habla sobre la probabilidad de que ocurra una falla, ¿no? Eso nos dice esta ecuación aplicada al mantenimiento. Entonces, yo le he puesto unos valores, el valor de beta igual a 0,5 y el parámetro de escala, eta, siempre va a ser 2000, porque quiero que veamos cómo va cambiando esta distribución cuando varía beta únicamente, o sea, el parámetro de forma, ¿no? Asimismo, cuando nosotros sacamos la tasa de fallos, ¿no? Llegamos a esta ecuación de acá, ¿no? Esta es la tasa de fallas de la distribución de Weibull. Yo he visto la tasa de fallos, utilizan la exponencial, pero la exponencial es de esta misma, pero cuando beta es igual a 1, ¿no? Entonces es un caso particular de Weibull nada más, cuando utilizan la distribución exponencial. Beta es 1, le reemplazan aquí, en lugar de beta le ponen 1 y lo que les queda acá es la tasa de fallas con la distribución exponencial, ¿no? O sea, 1 sobre lambda. ¿Ya? Ahora, si nosotros le procesamos un poquito a esta ecuación, le hacemos un acomodo, ¿no? Utilizando las leyes de la potenciación, llegamos a la de acá, ¿no? En donde nosotros debemos de entender de que esta es una función tal cual cualquier función, en donde el tiempo es la variable independiente y aquí la tasa de fallos es la variable dependiente, ¿no? Y todo lo que está multiplicándose, ¿no? Es un factor que podría ser K, todo esto podríamos reemplazarle por K, es un número, ¿no? Y vemos que el tiempo está elevado a un exponente, ¿no? Entonces, cuando nosotros a la variable independiente le elevamos de un exponente, esto es una función potencial. Y las funciones potenciales son muy sencillas, ¿no? Entonces, inclusive, la línea recta es un caso de una función potencial, que ya vamos a ver. Partimos de una función potencial y vamos a ver las diferentes formas. Entonces, empezamos a darle valores. Beta es igual a 0,5 y vemos que al inicio tenemos una alta probabilidad de falla. La probabilidad de falla tiende al infinito. Muy rápidamente, la probabilidad de falla baja muy súbitamente, ¿no? Y luego, a medida que el tiempo transcurre, la probabilidad de falla disminuye. Entonces, la probabilidad de que una falla ocurra es del área debajo de este gráfico. No hay que confundirse, o sea, porque el gráfico aparentemente me está indicando de que al inicio yo tengo una alta probabilidad de falla, tiende al infinito, es verdad, no, la gráfica tiende al infinito, pero la probabilidad de que ocurra una falla es del área debajo de esta línea azul, es del área, ¿no? Entonces, mientras más transcurre el tiempo, la probabilidad de que ocurra la falla sigue aumentando, pero vemos que en tiempos muy pequeños la probabilidad de falla es grande, ¿no? Es grande.
¿Ya? Entonces este gráfico de acá es la tasa de fallos, que es el número de fallas por hora. El número de fallas por hora al inicio es grande y a medida que transcurre el tiempo, el número de fallas por hora sigue disminuyendo. ¿Ya? Sí, la unidad es la hora, ¿no? Que es lo más común. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando beta es igual a 1? Yo he escuchado que dicen que lo mejor que le puede pasar a una máquina es que beta sea igual a 1. Y eso no es verdad y vamos a ver eso más adelante. Entonces, tenemos este gráfico de aquí, ¿no? De nuevo, el área es la probabilidad de que ocurra una falla, ¿no? Y vemos que al inicio, desde el inicio, desde que el elemento es nuevo, nosotros tenemos una alta probabilidad de falla, ¿ya? Entonces, aquí está colocado un porcentaje, el 5, que es del 0,05, ¿no? Que corresponde al 5%. 0,05 que corresponde al 5%. ¿Qué es este porcentaje? Es el área, el valor del tiempo, porque esto es un plano cartesiano, en donde tenemos la densidad de fallas o la densidad de probabilidad de fallas en el eje vertical y en el eje horizontal tenemos el tiempo. Entonces, de esta ecuación, si nosotros despejamos el tiempo y este valor de aquí, este f de t, vale 0,05, ¿no? Damos 0,05 y encontramos el valor del tiempo. Entonces, cuando la probabilidad de falla es igual a 0,05, transcurren 5,3 horas. ¿Qué quiere decir este 5,3 horas? Eh, bueno, se le conoce como el cuantil 5 a este tiempo de acá, el cuantil 5, y significa de que existe el 5% de probabilidad de que el elemento se rompa a las 5 horas. ¿No? Eso significa, ¿no? Y en estadística, el 5% está dentro de algo que se le conoce como improbable. En otras palabras, cuando yo calculo este cuantil 5, estoy diciendo de que es improbable de que la banda se rompa a las 5 horas, ¿no? Eso estamos haciendo con estos datos, cuando beta es igual a 0,5. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando beta es igual a 1? Cuando beta es igual a 1 con este valor de eta de 2000. Es improbable que la banda se rompa a las 100 horas, redondeándole este valor de aquí, ¿no? A partir de las 100 horas se va a romper la banda. Bueno, me quedé con el ejemplo anterior de la banda, pero podemos hacerlo así para entender mejor. En cambio, aquí la tasa de fallas es constante, ¿no? La tasa de fallas es constante, que eso ya conocemos, ¿no? Cuando beta es igual a 1, la tasa de fallas es constante. Ya, cuando beta es igual a 1,05, si ven cómo ya cambia el gráfico empieza en cero, ya no viene desde el infinito, desde un valor elevado en el eje vertical, ya empieza desde cero, ya. Y tenemos que es improbable que la banda se rompa a las 118 horas, no ha mejorado mucho. Antes teníamos 100 horas, ahora tenemos 118 horas, con beta igual a 1,05. Ya, y aquí vemos cómo la tasa de fallos tiene esta forma, ¿sí ven esta forma que tiene? Con un valor inmediatamente superior a 1. Ya, acá miren cómo ya empieza a Eduardo, formar la campana de Gauss. Esto tiene que formarse, tiende a formarse una campana cuando beta empieza a crecer, ¿no? Ahora beta es de 2 y vemos que es improbable que la banda se rompa hasta las 453 horas. O sea, pasadas las 153 horas, deja de ser improbable que la banda se rompa, pero hasta las 453 horas es improbable que la banda se rompa con beta es igual a 2. Y hola Eduardo, sí, disculpa, parece que no se está compartiendo tu pantallita, de repente si estás publicando algo. bueno, sí lo estoy compartiendo. A mí me sale que está compartiéndose. Sí, se ve. Sí, no sé si los demás A ver. participantes Sí se ve, pueden sino ver. que ahí Sí se ve. lo que pasa es que cuando en el Teams a veces pones las personas, ya te deja se oculta. Si estás por el celular, se te oculta la pantalla de que comparte. Lo Mm, más aceptable sería que salgas y vuelvas a ingresar. Si estás por el celular.
Y excelente. Vamos a ver, yo sé que les puse en el calendario una hora, pero denme tal vez unos 10 minutitos más para concluir lo que les estoy indicando, que me parece a mí sumamente importante, ¿no? Que nosotros tanto escuchamos de Weibull, tanto de fiabilidad, y calculamos el numerito, pero no sabemos qué hacernos con el numerito. Entonces, sigamos. En este gráfico vemos que beta tiene un valor de 2, como decíamos, y vemos que cuando calculamos el cuantil 5, nos sale este número de horas, 453 horas. Entonces, interpretamos de que es improbable de que la banda se rompa a los 453 horas, y con beta es igual a 2. Sigamos, ¿no? Otra cosa que debemos ver es cómo es la tasa de fallos. Es una línea recta la tasa de fallos, ¿sí? Es una línea recta la tasa de fallos. Con beta es igual a 2. Cuando beta es igual a 2, la tasa de fallos es una línea recta. Ya, ahora beta es igual a 2,5. Cuando beta es igual a 2,5, vemos que es improbable que la banda se rompa a las 609 horas, ¿no? Y aquí la tasa de fallos empieza a tomar una forma de una parábola, ¿no? Cuando beta es igual a 3, es improbable que la banda se rompa a las 743 horas. Y aquí sí es una parábola exactamente porque el tiempo está elevado al cuadrado en la tasa de fallos. El tiempo está elevado al cuadrado, es exactamente una parábola. No, fíjense en cuando beta es igual a 4, es improbable que la banda se rompa a las 951 horas. Podríamos redondearle a las 950 horas. Y lo único que está cambiando aquí es beta, ¿no? Y vemos cómo este tiempo, en donde es improbable que la banda se rompa, sigue creciendo cada vez más. Sigue creciendo cada vez más, ¿no? Y acá la tasa de fallos cada vez se vuelve, eh, sí, es potencial, como les decía, es una función potencial, sigue creciendo más rápidamente con el tiempo. En el siguiente gráfico tenemos beta igual a 10. Y aquí sí vemos cómo drásticamente ha subido, ¿no? El tiempo en que es improbable que la banda se rompa. O sea, redondeándole a las 1500 horas, en 1500 horas es improbable que la banda se rompa. Entonces nosotros en este lazo de tiempo podemos tener toda la seguridad de que la banda no se va a romper. ¿A partir de qué tiempo deberíamos preocuparnos? A partir de las 1500 horas, ¿sí? Y lo que ha cambiado es beta nada más. Ahora, ¿qué representa beta? Acá vemos en cambio que la tasa de fallos es cero prácticamente hasta esta línea vertical de aquí representa las 1500 horas, o sea, este número de horas de aquí, 1486 horas. Este- hasta las 1400 horas, 1486 horas, la tasa de fallos es prácticamente cero, ¿no? Y vemos cómo a partir de las 3000 horas la tasa de fallos empieza a incrementarse súbitamente. Pero esto hay que interpretarle de manera correcta, ¿no? Esta tasa de fallos describe un fenómeno de deterioro de un elemento. Si hablamos de una banda, a la falla a la que hace referencia esta gráfica, no es la rotura de la banda, sino la aparición de fisuras. La aparición de fisuras. Entonces, las fisuras van a empezar a aparecer a partir de las 3000 horas. Y a partir de las 3000 horas aparece la primera fisura y luego aparece la segunda y rápidamente aparecen muchas, muchas, muchas fisuras hasta que sí la banda se va a romper con el tiempo, ¿no? O sea, no significa de que a partir de no podría significar que a partir de las 3500 horas se va a romper la misma banda, porque la misma banda solo se rompe una vez. Lo que sí le ocurre a la banda es Fernán, que empiezan a aparecer fisuras. Sí, sí, alguien buenas quería noches. decir algo. Sí, Sí, buenas ahí noches. solamente para complementar, yo tenía, por ejemplo, este cálculo que lo estás haciendo, yo hice para la tasa de falla de unos motores, ¿no? Mm, Y lo que a mí me salió, por ejemplo, es algo particular cuando tú comentaste ahí, por ejemplo, el tiempo, las horas versus sacar la tasa de fallas o el porcentaje de confiabilidad también que se lo interpreta. Por mm, ejemplo, a mí me salía bastante bajo, ¿no? ujú, Motores que deberían llegar a esos 10.000, 8.000 horas el PCR y ya, la tasa o la confiabilidad que debería estar estaba por debajo del 40%, ¿no? Entonces era bastante bajo la confiabilidad. Entonces, claro.
cuando yo hice, por ejemplo, implementé algunas técnicas predictivas justamente para poder incrementar un poco más la confiabilidad, obviamente las horas extenderlo, sí dio resultados, ¿no? O sea, cuando tú ves una baja confiabilidad o una baja o una tasa alta de fallas, que se va incrementando como tú dices, pero a veces implementando algunas técnicas predictivas sí puedes incrementar un poco más también ahí. Sí, puede, pero no siempre, porque para que estos valores mejoren, sí nos sirven, ¿no?, las técnicas de mantenimiento basadas en la condición, pero hay que explorar primeramente eh, qué es lo que hace tener estos resultados. Entonces, no siempre, y justo eso ya iba a llegar allá, ¿no? Con gráficas como estas, ¿no? Analizando gráficas como estas. Entonces, em, bueno, voy a adelantarme a otras gráficas en particular. A ver qué gráficas les quiero indicar. Esta no. Estas no. Bueno, esta diapositiva, estas gráficas que veíamos de anterior se condensan aquí. Y lo único que me indica es la diferencia que existe entre la distribución de Weibull con la distribución normal. Nada más, ¿no? En donde llegamos a la conclusión de que la distribución de Weibull se asemeja mucho más a la distribución normal cuando beta es igual a 3,6. Ya, eso nada más. Todo lo que vimos anteriormente es para llegar acá. Eh, o sea, estas diapositivas de acá que ven ustedes de aquí, estas de acá, es para llegar acá, ¿no? Que el error entre la distribución normal y la distribución de Weibull es menor, o sea, inclusive si hay diferencias, pero es menor, es mínima, cuando beta es igual a 3,6. O sea, eh, podríamos decir que me da igual utilizar la distribución normal o la distribución de Weibull con beta igual a 3,6. Ya, acá yo quería llegar, quería explicarles este gráfico de aquí, ¿no? Cualquiera de los dos es lo mismo, ¿no? El gráfico de la línea azul y el gráfico de la línea tomate. ¿Ya qué es lo que tenemos graficado aquí? Lo que tenemos graficado aquí es el valor de beta, y acá el valor de eta, ¿no? O sea, el parámetro de forma aquí y el parámetro de escala acá, ¿no? Y esta línea entrecortada es la media, ¿no? La media que se calcula con, a ver, ¿dónde está la media que se calcula? No está no le he puesto la ecuación aquí de la media, bueno, pero está relacionada con esta función gamma, el cálculo de la media. Entonces, lo que podemos ver es de que la media con el valor de eta están relacionados en función de el valor de beta, ¿no? De que cuando beta es igual a 1, la media es igual a eta, ¿no? Y ahí es cuando la distribución de Weibull se convierte en la distribución exponencial, ¿no? Pero cuando beta empieza a crecer, eta está por encima de la media, pero no por mucho, ¿no? Y a medida que beta sigue creciendo, eta y la media empiezan a ser iguales, ¿no? Empiezan a ser iguales. Entonces, si beta es mayor que 1 y yo conozco la media, puedo más o menos entender de que un poquito por arriba está el valor de eta y eso va a cumplirse siempre, ¿no? O si tengo el valor de eta, un poquito por abajo está el valor de la media. ¿Ya? Y eso va a cumplirse siempre. ¿Ya? Otra de las cosas que es muy importante revisar entre las relaciones de los indicadores desde este gráfico de acá. Este gráfico de aquí me indica cómo varía la desviación estándar, que la desviación estándar es la dispersión de los datos. Y esta es la clave para entender un poquito qué tan bueno es beta y en qué casos es bueno beta y por qué pareciera de que las cosas mejoran cuando beta se incrementa y mientras más elevado sea beta es mejor. Y es ¿no? De que la desviación estándar disminuye, pero bruscamente, como pueden ver ustedes, la desviación estándar disminuye bruscamente. En otras palabras, los datos dejan de ser tan diferentes, cada vez son más iguales a medida que beta crece. Entonces, ¿cuál es la diferencia de tener beta 1 y tener beta 10? Que cuando tengo beta 1, los datos son muy diferentes. Y cuando tengo beta igual a 10,
los datos son muy parecidos. ¿Ya qué datos me refiero? A estos que vimos nosotros en nuestro historial, a estos. Entonces yo veo estos valores y aquí, ¿qué me va a dar como resultado? O sea, un beta bajo, ¿no? Entonces, solamente aquí no hemos utilizado técnicas de mantenimiento basado en la condición que hicimos, incrementar la verificación de la alineación de las poleas. Y ahora las bandas van a durar más tiempo y se van a romper transcurrido un tiempo similar, van a durar más o menos el mismo tiempo, ¿no? Si estos tiempos son poco diferentes, poco dispersos, se dice, el valor de beta va a incrementar. El valor de beta va a incrementar. Y luego, cosas así como el mantenimiento basado en la Ahí, condición. hermano, Perdón, claro. Sí, ahí solo una consulta. Veo que has sí, mostrado la forma del MTBF, por ejemplo. Creo que estás calculando. sí. Entiendo que es la disponibilidad, ¿no? Porque quieres Bueno, calcular ahí donde dice si área. no, no. El cálculo de la disponibilidad de asigno es otro cuento con una cantidad de errores enormes asimismo, y errores tanto en la interpretación como en el cálculo. Y asimismo podemos Claro, ver en otra charla, pero aquí me estoy centrando solo en el tiempo operativo entre fallas, qué información arroja, los errores en la interpretación, errores en el cálculo y también en el tiempo medio operativo entre fallas, que es este valor de acá. claro, pero ahí entiendo que cuando tú pones el MTBF más el MTTR, ahí estás calculando la Sí, duración de un equipo hasta que falle, ¿no? eh, eh, a ver, este de aquí es el tiempo que transcurre, en este caso es la banda rota. Por eso, o sea, ¿Cuánto, hasta que, cuánto hasta que tiempo se rompa, por transcurre ejemplo. desde que la banda es nueva hasta que la banda se rompe? A eso voy, eso voy. Sí, sí, correcto. Ese es el tiempo operativo entre fallas. O sea, ¿cuántas horas funciona la banda desde que es nueva hasta que se rompe? Correcto. Sí. Y Pero cuando tú, por sacamos, ejemplo, cuando tú tengas ahí ese tipo de horas, por ejemplo, cuando es baja, o cuando, por ejemplo, una banda nueva, ¿no? Y tiene su primera falla, no sé, pues falla las 800 horas. ya. ¿Cuál sería ahí el plan de acción que tú harías en caso que tú tengas, por ejemplo, este es un tema de una planta que a veces es bastante, la condición de operación es variado, ¿no? A Ujú, diferencia de en los equipos móviles, por decir, ¿no? ujú, Porque a veces el equipo móvil tiene varios sistemas porque son movimientos, te impacta muchas veces una manguera de grasa, un sensor, un arnés. Hablo ujú. del equipo, obviamente cuando tú disgregas qué sistema te impacta más, ya empiezas a calcularlo a través de los top 10 de fallos, ¿no? Pero en el caso Ujú. que tengas acá, ¿cómo harías ahí para poder calcular eso? Cuando tengas, Eh, me refiero a varios modos de falla con pocas horas, o sea, la confiabilidad de ese equipo nuevo, de ese sistema es bajo, por decir. o sea, la pregunta es, ¿cómo calculo o cómo interpreto valores bajos? ¿Cómo calculas e interpretas? Eso quería ver. Bueno, también es muy importante antes de calcular, contar con la información apropiada para poder calcular, porque he visto historiales que no, y justo yo tengo aquí un historial que encontré, este de aquí, por ejemplo, es un historial de un molino, de una planta de cemento, ¿no? En donde ellos anotan una descripción, anotan acá unas causas y si es de tipo mecánico, eléctrico, cuándo ocurrió el inicio de la falla y cuándo terminaron de arreglar, ¿no? También tienen sistema SCADA para tomar estos tiempos, sobre todo cuándo inicia, cuándo finaliza, y manualmente ingresan la descripción y la causa. Entonces, ocurren problemas muy seguidos de sí mismo y varios tipos de problemas. El inconveniente es que aquí no se puede distinguir qué es lo que está ocurriendo, porque la causa, el mismo problema lo registran con diferentes palabras cada vez. Entonces, el primer paso es registrar de manera correcta los datos, ¿no? Lo que necesitamos tener claro es el modo de falla en el mejor de los casos. En el peor de los casos, el elemento que ha fallado, tener bien identificado, ¿no? Para saber cada qué tiempo el elemento se está dañando. Un mismo elemento puede dañarse de diferentes modos. Por eso lo mejor es tener registrado el modo de falla
y estos tiempos de acá. Justo hablaba yo cuando revisábamos esta diapositiva de que hay que prestarle mucha atención en la calidad de los datos. Y en la actualidad, debido a la cantidad de ingenieros que se están graduando en estas áreas, a las empresas que prestan servicios, a la disminución de los costos en este tipo de tecnologías, las IoTs y los sistemas de escalas ayudan mucho para registrar la información de manera más precisa. Entonces, primer paso, registrar la información de forma más precisa. Segundo caso, registrar a nivel de modos de falla, por lo menos a nivel de elemento, para saber cada qué tiempo se daña el elemento. Y luego sí, filtrar los datos, hacer el tratamiento adecuado de datos. Eh, y luego interpretar los resultados, como les decía, o sea, no solamente es calcular el número. Aquí yo veo una alta dispersión de los datos. Si yo utilizo Weibull, aquí me va a dar un valor de beta bajo, un valor de beta muy bajo. Está relacionado con esta diferencia muy marcada, muy obvia, muy grande entre los diferentes tiempos. Estamos hablando de que el mismo tipo de banda en la misma máquina en una ocasión duró 1800 horas, pero en otra ocasión se rompió a las 99 horas. Existe una diferencia bien grande de tiempos. Entonces, algo está ocurriendo y se explica en este caso porque las poleas no eran alineadas, no estaban siendo alineadas las poleas luego de la sustitución de la banda. O sea, colocaban la banda, ajustaban y listo. Nadie se preocupaba en que la banda quede correctamente tensada, inclusive eso no se hacía, ¿no? Entonces, simplemente eso también, la tensión correcta de la banda y también la alineación de las, de las poleas. No sé si sobre esto que estoy explicando se relaciona a la pregunta que me hacía. Sí, está bien, sí, lo entendí. Y lo que tú comentas también es para poder clasificarlo como... Se cortó, no logré escuchar, pero obviamente en el momento que registro yo tengo que implementar los mecanismos que me permitan eh, registrar correctamente la información. Inclusive, a ver, se me olvida, hay una norma aplicada para la industria del petróleo, la 14.226, creo que es una ISO, que me da lineamientos para poder registrar de manera correcta la información. Y justo se centra en que se debe registrar a nivel de modos de falla. Entonces, el primer paso, o sea, si yo quiero calcular que los datos que utilizo para hacer los cálculos sean de calidad. Segundo lugar, hacer correctamente los cálculos. En tercer lugar, hacer el análisis correcto de los datos, de la información, de los números que yo calculo. Entonces, yo creo que podríamos, en honor al tiempo, quedar hasta ahí. Yo me comprometo, también ustedes me escriben en el mismo grupo, a dar explicaciones más detalladas de algunos temas que tal vez a ustedes les gustaría profundizar de lo que hemos visto en la charla de hoy, inclusive con más ejemplos. Si ustedes tienen problemas en las industrias, podríamos analizarlo y hacer una exposición de ese, a nivel de caso de estudio, ¿no? Con los datos, con las realidades que tengan ustedes. Aquí para la comunidad. No, Yo voy a compartir estas diapositivas, porque justamente aquí está, pero ustedes lo pueden leer también. Están las estrategias que pueden hacer que mejoren nuestros resultados a través de cómo observamos los indicadores, ¿no? Estrategias genéricas, dice, o sea, aplicados de forma general para poder disminuir los TTR, o sea, para reparar más rápido. Estrategias genéricas para incrementar los OTBFs o para aumentar la vida útil de los elementos. Estrategias que nos hacen incrementar el valor de beta, o sea, disminuir la dispersión de los OTBFs. Es muy importante disminuir la dispersión de los OTBFs. Esto casi nadie nos habla, ¿no? De que es importante disminuir la dispersión de los OTBFs. Y estrategias orientadas a aumentar ETA tenemos que aumentar, pero aumentar ETA es igual a aumentar la vida útil, o sea, para que aumente ETA debemos aumentar la vida útil, o sea, aumentar el OTBF. Aumenta el OTBF, aumenta ETA, el valor, el parámetro de escala. Eso, bueno, tenía más contenido para revisar, pero podemos revisar más adelante errores relacionados, en cambio, con los gráficos, ¿no? Que utilizamos, tipos de gráficos. Errores relacionados con esto, un poquito de cómo presentar datos y este tipo de cosas.
como le decía, eso podemos verlo en otra charla, que sí me comprometo a seguir impartiendo más charlas en el transcurso de este año y felicitando nuevamente la iniciativa de Miguel Ángel y de la comunidad que él ha creado. Bueno, muchas gracias. Creo que le dejamos hasta ahí. Muchas gracias, Excelente, ingeniero. Hernández. Muchas gracias Muchas gracias, por tu profesor. aporte. Ya, Gracias, Eduardo. un gusto con todos. Gracias, buenas noches. Muy Gracias, buenas Otra noches. Eduardo, buenas sesión, noches. otra sesión. Buenas noches, gracias. Muy interesante. Buenas Gracias. noches, un gusto.